Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz. El día de hoy daremos inicio a la sesión clínica que se titula Dermatitis por contacto y pruebas de parche. Y agradezco a mi profesor asesor, la doctora en medicina, Gabriela Galindo Rodríguez, por su asesoría para realizar esta presentación. Empezando primero por la definición de dermatitis por contacto, vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria eczematosa de la piel. Y esta puede ser causada por dos diferentes situaciones, ya sea por irritantes de contacto o alérgenos de contacto. Vamos a tener primero que los irritantes de contacto van a ser sustancias químicas o iones metálicos que van a ejercer efectos tóxicos sin inducir una respuesta de células T. Y en el caso de los alérgenos de contacto, vamos a tener que son sustancias químicas pequeñas que van a modificar proteínas sobre todo de bajo peso molecular, siendo estos aptenos, y estas sí van a inducir respuestas inmunitarias en donde predominan las células T. Vamos a ver que tanto los irritantes de contacto como los alérgenos de contacto van a estar presentes en una gran cantidad de productos que se utilizan en la vida diaria, desde medicamentos tópicos, cosméticos, perfumes, en algunas plantas, algunos aparatos médicos, quirúrgicos, productos dentales, metales y algunos irritantes ocupacionales. Vamos a ver que sobre todo se caracteriza por eritema, edema, la presencia de exudado, vesículas, costras, descamación y prurito intensa. Como podemos ver en la primera imagen, en la imagen A, se observa algo de eritema, edema, con algo de descamación. De igual manera en la imagen B, vemos a nivel en la parte posterior de la oreja, podemos ver también eritema. En el resto de las imágenes podemos ver además esas mismas lesiones acompañadas en estas últimas, sobre todo por una descamación importante en los dedos. En la imagen H, no voy a utilizar ahorita el mouse porque está un poquito sensible. Y en la última imagen pues podemos ver la formación de ampollas de manera muy importante. Vamos a ver que además de los subtipos de dermatitis por contacto que conocemos y que son los que más frecuente hemos escuchado, además de la alérgica irritativa, contamos con las reacciones cutáneas inmediatas, la dermatitis por contacto fotoinducida, la sistémica y la no eczematosa. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que va a representar del 4 al 7% de toda la consulta del servicio de dermatología y es considerada en Europa como la tercera enfermedad más común de la piel. Esto se puede presentar a cualquier edad, en cualquier género y en cualquier grupo étnico. Y vamos a ver que los casos sobre todo predominan en la dermatitis de contacto irritativa, representando un 80% de los casos, y en la alérgica un 20%. La prevalencia estimada, de acuerdo a la bibliografía reportada, va del 1.7 al 6.3%. Se reporta que es más frecuente en las zonas urbanas y hay una mayor incidencia en el género femenino, esto sobre todo por las diversas actividades profesionales, domésticas del hogar y el uso de joyería, cosméticos y fragancias. Vamos a tener que hay diferentes factores que van a contribuir para el desarrollo de ambas patologías. Y hay que recordar algo muy importante, que la dermatitis por contacto irritativa a menudo va a preceder a la dermatitis por contacto alérgica, por lo que de esta manera quise englobar todos los factores que van a contribuir a ambas. Empezando por los factores intrínsecos, la edad. En cuanto a la edad, se va a ver que la susceptibilidad a los irritantes va a disminuir con la edad, y esto es debido a diferentes situaciones. Esto es porque hay una diferencia en la eficiencia microcirculatoria, en cuanto a la penetración, el tiempo de recambio del estrato córneo, y también con relación a la pérdida de la cohesión de los corneocitos. Y todo esto va a generar respuestas mucho más lentas y menos intensas asociadas con edades más avanzadas. En cuanto al género, es mucho más común en mujeres, debido a la mayor exposición a irritantes, como lo comentábamos, y se reporta que hasta el 78% tienen hasta un 78% de probabilidad de participar en ocupaciones de tipo de trabajo húmedo. En cuanto a la raza, un estudio demuestra que la piel de los asiáticos aparentemente es un poco más susceptible versus la de los caucásicos, aunque faltan aún más estudios para poder determinar este factor.
En cuanto a la atopia, tenemos que es el factor de riesgo reconocido para la dermatitis por contacto irritativa, sobre todo para el área de las manos, y contar con el antecedente de dermatitis atópica nos da un mayor riesgo para el desarrollo de dermatitis por contacto irritativa. Esto es debido a varias situaciones. Primero que nada, por un deterioro de la barrera epidérmica, una mayor pérdida de agua transepidérmica, y esto genera que haya una mayor permeabilidad a los alérgenos e irritantes. En el caso de los factores genéticos, las mutaciones que corresponden a la pérdida de la función de la filagrina se van a asociar con una mayor expresión de la interleucina 1. Y esta va a ser clave para el inicio de la respuesta inflamatoria en la dermatitis por contacto alérgica, tanto alérgica e irritativa, como lo vamos a ver más adelante. Y esta es una asociación dependiente de la presencia de atopia. Aunado a esto, también se establece que hay un vínculo entre el polimorfismo del gen del factor de necrosis tumoral alfa y también asociado a la susceptibilidad a la dermatitis por contacto irritativa. En cuanto a los factores extrínsecos, uno de ellos y de los principales es el trabajo húmedo. Vamos a tener que el agua es un potencial irritante, ya que este penetra fácilmente el estrato córneo y su exposición frecuente va a causar hinchazón y contracción de este estrato córneo, así como extracción o dilución de los factores hidratantes naturales de la piel. ¿Y a qué nos vamos a referir con trabajo húmedo? A aquella exposición de la piel a líquidos durante más de 2 horas al día, uso de guantes oclusivos más de 2 horas al día o cambio de guantes más de 20 veces al día, y un lavado frecuente de manos más de 20 veces al día, o el uso de desinfectantes de manos en más de 20 veces al día. Hay diversas ocupaciones que se encuentran en riesgo, sobre todo los que están dentro del área de la salud, los estilistas, los que trabajan dentro de cocina y los que trabajan en la limpieza. Continuando con los factores extrínsecos, vamos a tener que, en cuanto a los mecánicos, tenemos a la oclusión, la fricción, la presión y la vibración. El uso de guantes o de ropa va a crear un ambiente oclusivo y húmedo que va a aumentar la irritación por el calor y la sudoración, y aunado a esto, por la misma oclusión y fricción, puede generarse microtraumatización de la piel. En cuanto a los ambientales, tenemos al calor, al frío, la humedad, la sudoración o también la radiación UV. Y el calor, cuando se presenta el calor, se presenta también la transpiración, y estos dos juntos con la oclusión va a generar que los químicos solubles vayan a disolver en la piel y faciliten su absorción. También una exposición a baja humedad ambiental y baja temperatura va a contribuir a la reducción del contenido de agua y de ceramidas que se encuentran en el estrato córneo, y esto va a generar una alteración de la barrera epidérmica y un aumento de la permeabilidad a los irritantes. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, hablando primero por la dermatitis por contacto irritativa, vamos a tener que la exposición a un irritante en la piel va a ejercer un efecto tóxico en los queratinocitos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a activarse el sistema inmune innato con la liberación de estas citocinas que vemos por acá: interleucina 1 alfa, beta, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, y la interleucina 8. Estas citocinas van a activar a las células dendríticas y a las células de Langerhans, además de a las células endoteliales, y esto va a generar que haya un reclutamiento de las células hacia el sitio de contacto. Se va a presentar vasodilatación, reclutamiento, y va a haber infiltrado celular donde predomina principalmente los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos y las células cebadas. Por el otro lado, tenemos que la dermatitis por contacto alérgica va a caracterizarse por dos fases. Tenemos la fase de sensibilización y la fase de elicitación. Durante la fase de sensibilización, que es cuando tenemos la primera exposición, esta fase va a ser algo similar a la de la dermatitis por contacto irritativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el alérgeno va a entrar en contacto con la piel y va a activar de igual manera al sistema inmune innato a través de la liberación de los queratinocitos, también de las mismas interleucinas, agregándose la interleucina 18.
Esto va a generar que haya una vasodilatación, reclutamiento celular y que estas mismas células pues infiltren el tejido o el sitio de afección. Seguido de esto, lo que va a pasar es que las células de Langerhans y las células dendríticas van a ponerse en contacto o van a encontrarse con el alergeno y estas van a migrar hacia los ganglios linfáticos. Estas posteriormente en los ganglios linfáticos van a activar a células T específicas de apteno, que incluyen a las células TH1, TH2, TH17 y T reguladoras, y estas células van a proliferar y van a irse hacia circulación, asimismo hacia el sitio donde ocurrió el contacto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estas células T proliferan y en este mismo sitio de exposición inicial, junto con los mastocitos y los eosinófilos, pues van a liberar una cantidad de citocinas diferentes. Y en la fase de licitación, que sería cuando se reencuentra la piel con este mismo alérgeno, estas células T específicas de apteno, junto con otras células que se encuentran también en el sitio, que son células inflamatorias, van a ingresar de nueva cuenta al sitio de exposición y van a liberar todas estas citocinas, entre ellas interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleucina 4, interleucina 5, 13, interleucina 17 y 22, y van a llevar a la consiguiente estimulación de los queratinocitos para pues continuar y perpetuar la cascada inflamatoria. Hablando ahora de las manifestaciones clínicas. En cuanto a la dermatitis por contacto irritativa, vamos a ver que va a predominar la sensación quemante o de ardor, además de dolor. Y se menciona que el prurito es un síntoma que puede estar frecuente, pero es de los menos comunes. Esta por lo general se limita al sitio de contacto con el irritante y se presenta de minutos a unas pocas horas posterior a la exposición. En cuanto a la dermatitis por contacto alérgica, el prurito es una de las principales manifestaciones. Puede estar limitado o no al sitio de contacto y se presenta de 24 a 96 horas posteriores a la exposición. En cuanto al espectro de presentación clínica, tenemos que puede presentarse de manera aguda, con algo de eritema, edema, supuración, vesículas o pústulas. En el caso de la subaguda, con costras, escamas e hiperpigmentación. Y en la crónica, sobre todo con la lichenificación. Aunado a esto, pueden haber algunas características atípicas como son el eritema en diana, pápulas violáceas, placas y la hiperpigmentación. En cuanto a la dermatitis por contacto alérgica, vamos a ver que esta es una reacción de tipo 4 que se va a presentar en personas alérgicas cuando tienen contacto repetido a los alérgenos sensibilizantes. Por lo general, en cuanto a las manifestaciones, cuando son leves se presenta únicamente eritema, edema y pápulas, y cuando son graves se aprecian pápulas densas, vesículas, incluso ampollas, erosión, exudación y costras. Vamos a ver que esto puede ocurrir en el mismo sitio donde el alérgeno entra en contacto con la piel, pero el rascado puede llevar a estos alérgenos a otros sitios, como por ejemplo los alérgenos que podemos encontrar en los esmaltes de uñas, que pues están prácticamente en los dedos. Al haber un rascado en los ojos, se pueden llevar a esa zona y generar una reacción. Y también posterior a la absorción sistémica, pueden llegar a aparecer lesiones en otras partes del cuerpo y no directamente en el sitio de contacto. En cuanto a los síntomas locales, puede haber prurito, ardor y dolor. En cuanto a los síntomas sistémicos, se reporta que pudiese llegar a haber algo de náusea y fiebre, aunque es poco frecuente. La recuperación se establece después de días tras la eliminación de los alérgenos, y la exposición continua va a llegar a que se desarrollen lesiones hipertróficas que incluso pueden llegar a imitar a la dermatitis atópica. Las lesiones también se pueden manifestar como eritema multiforme, líquen plano, rash con erupción, y como mencionábamos, cambios en la hiperpigmentación. Con relación a los resultados de las pruebas de parche del grupo de dermatitis de contacto de América del Norte, en la tabla podemos apreciar los que fueron reportados del año 2015 al 2016, en donde establecen que el níquel se encuentra en el primer lugar como de los principales alérgenos, el segundo la metil-isotiazilonona y el mix de fragancia. Para el año 2017 al 2018, el níquel continúa siendo
En Estados Unidos, el alergeno detectado con mayor frecuencia en un 16.2%, seguido de la metil-isotiazilonona y seguido después de la combinación de esta última con la metilcloroisotiazolinona. Hablando primero del níquel, vamos a ver qué es la causa más frecuente de dermatitis por contacto alérgica en el mundo. Tiene una prevalencia de hipersensibilidad del 8 al 19% de la población en general y hasta en un 12% en los pediátricos. Entre los factores de riesgo que se mencionan para la sensibilización a este es una edad temprana de perforaciones en orejas o el uso de aparatos de ortodoncia. Y también se reporta que en mujeres jóvenes que tienen hipersensibilidad al níquel, también pueden presentar alergias a otros metales como lo son el oro, el paladio y el mercurio. El níquel lo podemos encontrar en una variedad de alimentos y en una variedad de artículos de uso diario. Entre los alimentos que contienen pues, una mayor cantidad de este está la cocoa, el chocolate negro, las almendras, los dátiles, la piña. Como pueden ver, es una lista muy larga, pero son alimentos pues, de consumo regular. Y en cuanto a los artículos que lo contienen, pues puede ser desde joyería, cosméticos, llaves, piezas de los celulares, incluso el marco de los anteojos, también dentro de los aparatos que se utilizan para los brackets, las hebillas, con lo que nos abrochamos el pantalón, todos esos están contenidos. Y en cuanto al acero inoxidable, se ha reportado que puede llegar a contener níquel entre un 8.3 hasta un 35%. Y también se contiene en diversas concentraciones en otras aleaciones con otros metales, entre ellos el acero de cobalto cromo molibdeno y también el titanio y el nitinol, sobre todo estos que están utilizados en dispositivos cardiovasculares, ginecológicos y en material de ortodoncia. En cuanto a los dispositivos cardiovasculares, en los stents, en materiales ginecológicos, en un coil que anteriormente se utilizaba como método anticonceptivo, pero hasta el momento ya está retirado del mercado por la FDA, y el material de ortodoncia, pues ahora sí que los arcos que se utilizan en los brackets. En cuanto a la presentación clínica, podemos ver que puede ser una dermatitis por contacto alérgica localizada, como por ejemplo podemos ver aquí en el área del ombligo debido a un piercing, igual en oreja debido a una perforación. Acá de este lado podemos ver también por el uso de una hebilla que contiene níquel y acá por el botón que se utiliza para el cierre del pantalón. También tenemos dermatitis crónica en manos, que puede ser en la zona de donde pues, colocamos los anillos, que son anillos que contengan níquel. También puede ser en palmas de las manos. Se puede dar también por hipersensibilidad. Hay dispositivos biomédicos, como comentaba, y dermatitis por contacto sistémica. Continuando con la metil-isotiazilonona y la metilcloroisotiazolinona, que nos referiremos a ellas como MI y MCI, vamos a ver que la MI es el principal alergeno de contacto de tipo conservador y es el segundo alergeno más prevalente. Vamos a tener que la combinación de ambos, el MI y el SMI, se denomina el catón CG. Y este va a ser un alérgeno mucho más potente que el MI solo y va a ocupar el tercer lugar en prevalencia. Esta va a estar contenida en un montón de productos para bebés, de baño, cosméticos, cuidado del cabello, cuidado de las uñas, desodorantes, productos para el afeitado, cuidado de la piel, bronceadores, entre otros. Y un estudio que se realizó en Europa y que tuvo como objetivo realizar un seguimiento de la prevalencia de alergia por contacto al MI en pacientes sometidos a pruebas de parche y evaluar el espectro de productos que lo contienen tanto el MI y el MCI, encontraron que sobre todo los shampoos, los detergentes para el lavado de trastes, el jabón líquido y el gel para el baño son de los principales productos que contienen estos alérgenos. Podemos ver que estos se pueden presentar como dermatitis crónica de manos, esto por uso de gel para peinar el cabello.
sobre todo localizada en los dedos, pero incluso se han llegado a reportar casos en donde los radiólogos o los radiólogos que utilizan gel para realizar los ultrasonidos llegan a presentar lesiones no únicamente en la mano, sino también en parte del antebrazo al entrar en contacto con este mismo gel. Además de esto, también se puede presentar una dermatitis por contacto aerotransportada. Hay un reporte de caso de un paciente masculino de 34 años de edad que anteriormente se dedicaba a pues, pintar casas, pintar interiores de casas. Y refería que al estar en contacto con la pintura llegaba a presentar ciertas lesiones en manos. Y además que en una de las ocasiones relacionó que su esposa se había recién teñido el cabello y había entrado en contacto con este mismo cabello en una de las ocasiones y que posterior a esto presentó también datos de dermatitis a nivel de cara. Este paciente posteriormente dejó de dedicarse a pintar, pasaron alrededor de 10 años, pero al mudarse a una nueva casa, se reporta que empieza a manifestar lesiones eczematosas en cara, en orejas, en cuello y en manos, sin necesariamente haber estado en un contacto directo con estos componentes que se encuentran en en algunos tipos de pintura que están basados en agua. Siguiendo con los alérgenos de contacto, es muy frecuente que los pacientes opten por utilizar cosméticos naturales, es algo que está ahorita mucho de moda. Y se realizó un estudio para poder determinar las prevalencias de los posibles alérgenos de contacto y poder identificar los alérgenos que están significativamente diferentes en los cosméticos naturales y en los cosméticos generales. Para esto definieron aquellos cosméticos naturales que utilizaban en su etiqueta, naturaleza, natural, botánico, herbario, orgánico, y encontraron que realmente la cantidad de alérgenos que se contienen al compararlos, podemos ver en esta tabla, la que está de color claro representa los cosméticos naturales y los cosméticos generales la más oscura, y podemos ver que realmente llegan a tener un porcentaje bastante similar. En cuanto a los conservadores, vemos también que tienen una cantidad de conservadores pues no igual, ¿verdad? Pero muy cercana. De igual manera con las fragancias, incluso con los componentes de plantas, y entre otros. Entonces, pues es muy importante pues educar a nuestros pacientes, ¿verdad? No porque diga cosmético natural en la etiqueta no nos van a asegurar que no contenga ningún tipo de alergeno. Y lo que se encontró en estos productos cosméticos naturales es el MI y el MCI, aunado al triclosan, el jazmín, el aceite de hierbabuena, entre otros componentes también que fungen como alérgenos. Ahora también tenemos a los alérgenos en cosméticos para pieles sensibles, que también son de uso muy frecuente. Este otro estudio tuvo el objetivo de poder evaluar la presencia de alérgenos en productos para la piel del rostro, para piel sensible como tal, y se incluyeron 88 productos con marcas internacionales comercializadas en farmacias. Y encontraron que de los principales alérgenos se encuentra el pentilenglicol, que sobre todo lo encontramos en cremas, lociones, limpiadores para rostro. Este es un agente conservador, el acetato de tocoferol, que es un antioxidante que se encuentra en muchas de las cremas para rostro y es de un derivado de la vitamina E, y la clorfenicina, en tercer lugar, que es un conservador, sobre todo presente en cremas, lociones, geles, champús, acondicionadores, entre otros. Ahora, hablando específicamente de la dermatitis por contacto alérgica, ciertas distribuciones nos deben de despertar la sospecha de la dermatitis por contacto alérgica. Empezando primero por la cara, y dependiendo de la distribución que tengan estas lesiones, podemos darnos una idea de cuáles son los productos que pudiesen estar relacionados con esas manifestaciones. Sobre todo, por ejemplo, cuando se encuentra en las partes laterales de la cara, que incluye el área periauricular, la mandíbula y la porción lateral del cuello, pudiésemos y debemos sospechar sobre todo en los shampoos, en los acondicionadores, y únicamente desde un lado de la cara,
Puede ser más que nada por transferencia de alergenos como los cosméticos de uñas, o sea, esmaltes de uñas, entre otros productos de las uñas. También por dermatitis conubial, relacionada también con el tinte de cabello, fragancias o diferentes medicamentos tópicos que la pareja se esté aplicando. En el caso de que se localicen sobre todo en la cara central, que involucren la frente, las mejillas, la barbilla, debemos de pensar en cremas, además de esto, medicamentos tópicos, maquillaje, incluso el oro, que puede ser liberado por contaminación de los cosméticos. Y si encontramos que hay un involucro de toda la cara, pues pensar en una dermatitis por contacto aerotransportada, y de igual manera algunos limpiadores faciales y bases de maquillaje. Entre los probables alérgenos tenemos toda esta lista: ingredientes botánicos, mix de fragancia, bálsamo de Perú, níquel, la transferencia ectópica de tosilamida, resina de formaldehído y metilmetacrilato, que se encuentran sobre todo en los productos de las uñas. En el caso de los párpados, nos podemos guiar mucho por la distribución para sospechar si es una dermatitis por contacto irritativa, una dermatitis por contacto alérgica o una dermatitis atópica. Sobre todo cuando la dermatitis se limita al párpado superior y se centra en los pliegues, podemos sospechar que pueda tratarse de una dermatitis por contacto irritativa. Si se centra sobre todo en el canto interno y presenta liquenificación con acentuación, sobre todo en el canto medio, pensar en dermatitis atópica, perdón. Y si hay un involucro del párpado superior e inferior y además hay extensión de la región periocular, pensar en una dermatitis por contacto alérgica. Además, se ha reportado que algunas formulaciones oftálmicas pueden llegar a generar enrojecimiento y edema de los márgenes de los párpados y de la conjuntiva. Y entre ellas están la dorsolamida, la alcaftanida y el latanoprost. Como podemos ver aquí, esta paciente presentaba algo de eritema, incluso se aprecia como algo de descamación, y tras la suspensión de la dorsolamida, que es un medicamento que se utiliza para el glaucoma de ángulo abierto y para el manejo de la hipertensión intraocular, van cediendo poco a poco las lesiones. En el caso de este medicamento es un antihistamínico ocular. De igual manera podemos ver bastante eritema, edema incluso. Y acá en otro paciente que también estaba en tratamiento con latanoprost, podemos observar pues eritema en conjuntiva y pues un eritema con lesiones maculares, eritematosas a nivel periocular. Entonces, en cuanto a los párpados, ya mencionamos cómo podemos, en qué podemos sospechar dependiendo de la distribución, y los probables alérgenos son todos estos: el níquel, los fármacos tópicos, el MI, ingredientes botánicos, mix de fragancia, bálsamo de Perú, entre otros. En cuanto al cuero cabelludo, a pesar de que el cuero cabelludo va a estar expuesto de manera constante y repetitiva a diferentes alérgenos, la dermatitis por contacto alérgica en este sitio es poco frecuente. Y esto es debido al mayor grosor de la epidermis, la ausencia de pliegues, arrugas y la abundancia de glándulas pilosebáceas, que estas todas van a fungir como una barrera protectora frente a estos alergenos. Entre los más comunes tenemos a la parafenil endiamina, que se encuentra en los tintes para cabello de color negro, y el tiogliocolato de glicerilo también, aunado a otros probables alérgenos que pueden estar relacionados. Eso sobre todo lo vamos a encontrar en tintes, decolorantes, spray fijadores, aerosoles, gel y mousse. En cuanto a los labios, vamos a tener que por lo general vaya a involucrar el borde del bermellón y se va a extender a la piel contigua con dermatitis perioral concomitante y va a respetar la mucosa oral. En la imagen inferior podemos ver una quelitis por pasta dental. Se aprecia aquí de manera muy evidente el eritema, incluso algo de descamación y costra. Y cuando únicamente esté conferidas las lesiones al labio superior e inferior, debemos de pensar en lanolina, propolis, galato de propóleo, mix de fragancia, bálsamo de Perú, saborizantes que se utilizan sobre todo en pues bálsamos labiales, humectantes o con color. Y en el caso de que encontremos que hay mayor predominio de lesiones en el labio inferior que en el superior, pensar en pasta dental, y que puede contener la pasta dental, puede contener cocamidopropilbetaín, propilenglicol, mentol y hierbabuena.
En cuanto al cuello, vamos a tener que también están relacionados los shampoos, acondicionadores, limpiadores faciales y los perfumes, sobre todo porque es el sitio por donde caen estos productos. Por ejemplo, aquí tenemos lesiones por fragancia en shampoo y por fragancia en perfume. Y aquí nos hablan del signo del atomizador, en donde el atomizar el perfume y entrar en contacto quedan un poquito las lesiones como un poquito más esparcidas y no tan juntas. Esto nos puede ser de ayuda para hacer el diagnóstico y sospechar que pueda ser el perfume que contenga algún alergeno. Y los probables alergenos van a ser todos estos: mix de fragancia, bálsamo de Perú, Quaternium 15, acrilatos botánicos, PPD y el tioglicato de glicerilo. En cuanto a las manos, vamos a ver que se va a asociar principalmente con actividades ocupacionales y recreativas en las que el paciente va a utilizar sus manos. Vamos a tener que hay un patrón de presión palmar y que llega a tener un involucro de muñecas. Esto puede ser por el contacto con celulares, mouse de computadora, plastilina, entre otros. El patrón en guante que se da sobre todo en aquellos pacientes que son profesionales de la salud. El patrón en anillo, muy característico, y el patrón periungial, que es secundario pues al mismo esmalte de uñas. Muchas de las veces las dermatitis por contacto, inicialmente son dermatitis por contacto irritativas y posteriormente se complican a ser dermatitis por contacto alérgica, sobre todo por esa exposición tan constante a estos alergenos. Y los alergenos que encontramos más frecuentemente son el disulfuro de diadilo en la manipulación con el ajo, sobre todo esto lo pudiésemos ver en los chefs, el PPD en los estilistas, el níquel, sobre todo en aquellos que manipulan monedas, que trabajan en bancos, el cromo, como los trabajadores de la construcción, el cobalto en los trabajadores que trabajan con equipo electrónico, el Quaternium 15 y el formaldehído, sobre todo en profesionales de la salud, y personas que trabajan también con textiles y con madera. En cuanto a los pies, la exposición prolongada a estos alergenos y la frecuente oclusión a este nivel, aunado a la humedad a la que están sujetos los pies, van a favorecer el desarrollo de la dermatitis por contacto alérgica. Vamos a también aquí también a tener varios patrones, el patrón en zapato, que característicamente no va a afectar los espacios interdigitales y tiene que ver con la parte pues, superior del zapato que llega a contener algún alergeno, el patrón plantar, que no va a afectar la zona del arco plantar, únicamente donde pues, el paciente pisa y tiene que ver con la parte de la suela. Y el patrón localizado, que va a estar confinado a un sitio específico de aplicación de producto que puede ser típico de medicamentos tópicos. Entre los probables alérgenos tenemos una variedad que podemos encontrar en el caucho, el cuero y los adhesivos, como los derivados del PPD, el mercaptobenzodiazol y los tiurams, en los zapatos de cuero, sobre todo el dicromato de potasio, la resina de paraterciario butilfenol formaldehído y la colofonía en los adhesivos y la neomicina tópica, entre otros medicamentos tópicos también. En cuanto a la dermatitis por contacto irritativa, vamos a tener que esa es una respuesta inmune inespecífica que es montada por el sistema inmune innato, y aquí no entra el sistema inmune adaptativo a diferencia de la dermatitis por contacto alérgica, a agentes externos, ya sean químicos o físicos, de la piel con liberación de mediadores inflamatorios como ya lo vimos en la fisiopatología. Para esto no va a requerir una sensibilización previa y la susceptibilidad va a variar entre individuos dependiendo de la edad, como lo mencionamos, el género, la región del cuerpo que se afecte y el antecedente de atopia. Todo aquel expuesto a dicha sustancia en cantidad suficiente puede desarrollarla, y la presentación más común es la dermatitis ocupacional. Vamos a ver que la potencia de un irritante químico y su capacidad para penetrar la piel va a depender de tres características, entre ellas el tamaño molecular, el estado de ionización y la liposolubilidad. Y diferentes irritantes se van a dirigir a diferentes estructuras de la epidermis. Entre ellas tenemos el laurisulfato de sodio, que va a afectar sobre todo la síntesis de lípidos, la acetona, que sobre todo se va a dirigir a la proliferación de los queratinocitos basales. Además, hay otros factores del irritante que también van a contribuir al desarrollo de esta dermatitis, y tiene que ver con la naturaleza, la cantidad de la exposición, la concentración, la duración, qué tan repetitiva es esa exposición y la superposición con los factores que ya mencionamos. Entonces, la exposición del irritante de manera recurrente va a resultar en un efecto aditivo, y al tener estas exposiciones repetitivas va inicialmente a inducir un aumento y luego una
reducción de la pérdida de agua transepidérmica, y ya sea que ese tejido se adapte de manera funcional o surja un engrosamiento de la piel, que la mayoría de las veces es lo que vemos representado en nuestros pacientes. Durante la fase aguda, sobre todo se caracteriza por eritema, descamación y vesículas, y en fases crónicas con liquenificación e hiperkeratosis. Vamos a tener que la dermatitis por contacto irritativa se puede clasificar en diferentes subtipos. Tenemos las quemaduras químicas, la reacción irritativa, la dermatitis aguda irritativa, la dermatitis por contacto crónica irritativa, la de inicio tardío y la reacción subjetiva. Nos vamos a enfocar únicamente a las que están resaltadas en rojo. En cuanto a la quemadura química, la presentación es de ya sea por exposición a ácidos, álcalis o cáusticos, y va a generar una necrosis dolorosa. En el caso de la reacción irritativa, va a ser una exposición repetida a agua o solventes y va a generar sequedad, descamación o eritema leve, no sintomático, y se va a controlar de manera fácil al retirar el irritante. En cuanto a la dermatitis aguda irritativa, también va a ser de emergencia, se va a establecer de minutos a horas después de la exposición y puede presentarse un eritema difuso y descamación de la piel que está afectada, con dolor, prurito, sensación de ardor y quemazón. En el caso de la dermatitis por contacto crónica irritativa, es de inicio lento, puede tomar de semanas a meses tras la exposición repetida, y vamos a ver un eczema crónico con sequedad, eritema, descamación, y generalmente sin ampollas, con una evolución mayor a 6 semanas. Y en cuanto a la reacción subjetiva, también es una reacción rápida que se establece de minutos a horas tras la exposición, y es únicamente donde el paciente refiere una sensación quemante sin que clínicamente se vea evidencia de lesiones activas. Aquí nada más están representadas en imágenes para que podamos distinguirlas un poquito más fácil. En la primera, la quemadura química, son lesiones, como vemos, bastante graves, con eritema, ampollas y necrosis. En la reacción irritativa realmente se ve un eritema muy discreto. En el caso de la dermatitis irritativa aguda, se puede ver un eritema difuso y una discreta descamación. En la dermatitis irritativa crónica pueden verse lesiones eczematosas con duración de más de 6 semanas, con eritema seco y piel agreteada sin ampollas. Y en la reacción subjetiva, pues realmente, como les comentaba, no alcanzamos a ver ninguna lesión, pero hay presencia de dolor, prurito o ardor. En cuanto a las causas comunes de dermatitis por contacto irritativa basadas en la región afectada, vamos a ver que va a haber una cantidad muy importante de diferentes productos. Voy a mencionar nada más unas de ellas. En cuanto a la región involucrada, cuando son difuso generalizada, la vamos a encontrar sobre todo en ropa que tenga lana, que tenga nylon, poliéster. Cuando son en párpados, el propilenglicol, que puede estar contenido en algunos cosméticos, protectores solares, crema de contorno de ojos. Sobre todo en caras y áreas expuestas, podemos tener familia de las plantas Compositae, sustancias volátiles como pueden ser amonio, formalina, resina natural, insecticidas, pesticidas, polvo de óxido metálico y cemento, partículas de lana, plástico o acerrín. En la frente pueden ser algunos otros medicamentos, productos cosméticos. En la región perioral, el estarse lambiendo el labio de manera frecuente también va a generar lesión. El clima seco, el utilizar goma de mascar, contacto con ciertos alimentos como puede ser la zanahoria, las espinacas o los cítricos. En el cuello, sobre todo los músicos que tocan el violín, el cuello de Fiedler, que es la parte en donde ellos se apoyan, también puede llegar a generar dermatitis por contacto irritativa. A nivel de genitales femeninos, productos de higiene femenina, medicamentos tópicos. A nivel de glúteos, el uso de traje de baños húmedos. En uñas, pues los solventes orgánicos que se pueden encontrar en todos sus productos. En manos tenemos a los detergentes, a los solventes, al agua, a la fricción. En muslos, el contacto con asientos de baño, con laca o pinturas con detergentes. En área de pañal, ya sea por el contacto o una exposición prolongada con la orina o heces, puede llegar a generarlo. Uso de jabones antisépticos. A nivel perineal, el contacto igual de orina y heces. En los pies, la sudoración es algo muy importante. Los productos o los que contengan los calcetines, y en la región axilar, pues el rasurado excesivo. Vamos a hablar ahora de las reacciones cutáneas inmediatas, que es un subtipo de dermatitis por contacto que venía listada en las primeras diapositivas de las que platicábamos. Vamos a tener que, dentro de las reacciones cutáneas inmediatas, tenemos a la urticaria de contacto y la dermatitis de contacto por proteínas. Estas por lo general se van a instaurar dentro de 30 a 60 minutos posteriores a la exposición a la piel y van a desaparecer por completo en un plazo de 24 horas.
Puede llegar a haber unas de inicio tardío y van a aparecer de 4 a 6 horas, y estas van a ser mediadas por mecanismos no inmunológicos o por mecanismos de hipersensibilidad inmediata. Por lo general se presentan ronchas, eritema o incluso un eritema eczematoide temporal que se caracteriza por prurito, hormigueo o ardor. Las reacciones leves van a ser sobre todo causadas por el contacto con diferentes cosméticos, ya sea para cara, uñas, etcétera, y con algunos vegetales y frutas. Incluso pueden llegar a evolucionar a reacciones sistémicas con broncoespasmo, angioedema, etcétera. En cuanto a las diferencias que podemos encontrar en la dermatitis por contacto por proteínas y en la urticaria por contacto, es que las características clínicas van a diferir. En la dermatitis por contacto por proteínas vamos a tener que son lesiones eczematosas que se acompañan de manera inicial con una pápula. A diferencia de la urticaria por contacto, en donde sí hay una roncha y hay un eritema establecido. En cuanto a la patogénesis, mencionábamos que en la dermatitis por contacto por proteínas vamos a tener un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 y incluso puede llegar a acompañarse de un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, a diferencia de la urticaria por contacto, en donde puede haber también una medida por mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 o por un mecanismo no inmunológico. Sobre todo, en la primera se relaciona con proteínas de alto peso molecular, y en la segunda con proteínas de bajo peso molecular. Y por lo general en las dos podemos encontrar una prueba de PRIC positiva a los alérgenos que estamos probando. En la dermatitis fotoinducida vamos a tener que es una reacción que es causada por el contacto de la piel con materiales fotosensibilizantes y la luz solar UV o la luz artificial. La reacción también puede ser causada por absorción sistémica de un compuesto seguida de una irradiación. Y se puede dividir en dos subtipos basados en el mecanismo inmunológico: en la fototóxica, donde no es mediado por un mecanismo inmunológico, y en la fotoalérgica, donde sí. Ambas van a ser fotosensibles y la fuente es predominante de onda larga ultravioleta A, ultravioleta B de onda media o la luz visible. Vamos a tener que las diferencias que se establecen entre la dermatitis por contacto fototóxica y la fotoalérgica es que es mucho más frecuente la dermatitis por contacto fototóxica. Sí puede llegar a aparecer durante la primera exposición a el tiempo que tarda después de del contacto con la luz UV es de minutos a días, a diferencia de la fotoalérgica, que usualmente tarda de 24 a 48 horas. Un menor tiempo. Aquí el químico que lo está induciendo en la fototóxica es importante, en la química pues realmente no es crucial. La radiación que se reciba sí va a ser importante en la fototóxica, pero no en la fotoalérgica. Y muy importante es que en la fototóxica va a estar confinada únicamente al sitio de exposición, mientras que en la fotoalérgica no va a ser extensible. ¿Ok? En el caso de la fotoalérgica sí puede haber reacción cruzada, y algo que también nos ayuda a distinguirlo de manera más sencilla es que la reacción en la fototóxica va a ser similar a una quemadura solar. Puede haber eritema, ampollas, hiperpigmentación, pero en la fotoalérgica sobre todo va a ser una lesión eczematosa. En la fototóxica es común que surja una hiperpigmentación posterior y es raro en la fotoalérgica. La concentración requerida y cantidad de iluminación en la fototóxica pues va a requerir ser bastante alta, y en la fotoalérgica realmente con poca es suficiente para detonarse. Y en cuanto al diagnóstico, lo podemos hacer de la fototóxica con la historia clínica y el examen físico, y la fotoalérgica con las pruebas de fotoparche. Aquí también vienen enlistados pues una cantidad de diferentes agentes fototóxicos, entre ellos plantas, derivados del alquitrán de hulla, algunos fármacos, colorantes. Igual, del lado de los fotoalérgicos tenemos los bloqueadores solares, los materiales de fragancias, colorantes, los fármacos, entre otros. No entraré en mucho detalle para explicar cada uno de ellos. Y procedimos con la dermatitis por contacto sistémica. Vamos a tener que esta va a ser una reacción eczematosa que puede ocurrir posterior a una exposición sistémica a un alergeno que de manera previa se asoció con una dermatitis alérgica de contacto. La vía por la cual se puede presentar es por cualquiera, y entre las manifestaciones cutáneas vamos a tener que se presenta una erupción que sea en el sitio previo de la dermatitis, una erupción en el sitio de una prueba de parche previa, anterior,
dermatitis vesicular en manos, pápulas pruriginosas en codos y rodillas, la eritrodermia o lesiones similares a vasculitis. Por lo general, estas se presentan de 1 a 2 días después de la exposición del alérgeno, independientemente de la vía que haya sido administrada, y entre las manifestaciones sistémicas se encuentran la náusea, la fiebre, la diarrea, malestar general, cefalea y artralgias. Entre los diferentes agentes causales que pueden detonarnos esta dermatitis por contacto sistémica, tenemos aquellos que no son medicamentos y que son aplicados de manera, o se entra en contacto con ellos de manera tópica. Tenemos al aspartame, al bálsamo de Perú, a la manzanilla, a la equinacia, al ajo, propilenglicol, entre los metales al cobalto, al oro, al mercurio, al níquel, al zinc. Entre los medicamentos tópicos tenemos tenemos a los anestésicos, el diclofenaco, la hidroxiquinolona, entre otros. Y también tenemos pues a los metales que mencionaba y algunos otros fármacos que se administran de manera sistémica, ya sean cefalosporinas, corticosteroides, eritromicina, estrógenos, gentamicina, entre otros. Y se menciona que hay una manifestación o un síndrome que se denomina síndrome del bovino. Este fue descrito por primera vez en 1980 por Andersen y colaboradores, en donde vio que tras la exposición a metales, sobre todo mercurio, níquel y oro, aunque también se reporta con antibióticos, los pacientes pueden llegar a presentar prurito y erupción maculopapular eritematosa, que confluye sobre todo al área de glúteos y a nivel de las flexuras mayores. Como vemos, pues es bastante característico en el área glútea perianal, en la parte posterior con eritema en forma de V, que parece como un corazón, en los pliegues popliteos, y también en la parte anterior con eritema inguinal o perigenital. Y los mecanismos fisiopatológicos a los cuales se le atribuye son sobre todo mecanismos de hipersensibilidad de tipo 3 y tipo 4. Es importante tener en mente los diagnósticos diferenciales y no confundirnos con otras patologías de la piel y que pues debemos descartar de manera inicial. Tenemos a la DA, el eczema dishidrótico, el eczema numular, dermatitis por estasis, líquen crónico simple. Tenemos algunos imitadores que van a tener lesiones pues bastante similares a las que ya mencionamos, como la psoriasis, la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada, la pustulosis palmoplantar, sobre todo que pudiésemos pensar en los pacientes con dermatitis en manos ocupacional, dermatitis liquenoides, piñas de manos, linfoma cutáneo y micosis fungoide. Ahora pasando al diagnóstico. Es muy importante elaborar una historia clínica bastante detallada, realizar una exploración física minuciosa para poder encontrar los sitios o las localizaciones en donde encontremos las lesiones para podernos guiar, como lo vimos ahorita de manera extensa, y realizar las pruebas de parche. En cuanto a la historia clínica y la exploración física, vamos a tener que, hay que indagar acerca de la historia personal o familiar de atopia y de enfermedades de la piel, además de la historia personal de otros tipos de dermatosis, por lo que mencionábamos de los diagnósticos diferenciales, y también preguntar acerca de la ocupación que tenga el paciente. Hay que verificar la localización de las lesiones, la evolución de esa dermatitis, empezar a sospechar los agentes, qué es lo que utiliza el paciente de manera más frecuente en su rutina o qué es lo que porta en su cuerpo en ciertos sitios para poder pues llegar a identificar esa exposición de alérgenos irritantes, cuáles son sus pasatiempos, hobbies, que también puede estar relacionado, uso de productos para el cuidado de la piel, medicamentos tópicos, joyas, cambio en el uso de productos personales, que también muchas veces se relaciona que el paciente utilizaba cierto producto, lo suspende, empieza a utilizar otro y se detonan las lesiones, entonces es un poquito más fácil de identificar. E incluso también los tatuajes, ya sean tatuajes de henna o otros tatuajes convencionales que conocemos. Y esto nos va a llevar a poder identificar el posible agente causal. En cuanto a las pruebas de parche, esta es clave para poder identificar el alérgeno que está implicado. Esta va a ser una prueba in vivo que tiene como objetivo reproducir la fase de licitación, pero a una pequeña escala de una reacción de hipersensibilidad retardada a un alérgeno de contacto. Por lo tanto, esta va a ser la prueba gold standard para el diagnóstico y va a ser la aplicación directa en la piel de una serie de alérgenos en diferentes cámaras.
¿Cuándo vamos a realizarla? Sobre todo cuando sospechemos de una dermatitis de contacto aguda o crónica, incluida la dermatitis relacionada con la exposición ocupacional, cuando tengamos una dermatitis crónica eczematosa que no mejore con el tratamiento convencional, lesiones cutáneas y de membranas mucosas, incluidas aquellas por medicamentos, en las que podamos sospechar una hipersensibilidad tardía, y cuando veamos que empeoran las lesiones, de tener una dermatitis controlada, que estas lesiones empeoren. ¿Y a qué nos referimos con la dermatitis crónica eczematosa? Que persista por más de 3 meses o que recurra 2 o más veces en 12 meses. Para la preparación de las pruebas de parche, ¿qué es importante revisar? El paciente no debe encontrarse con dermatitis grave o generalizada. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros aplicamos las pruebas de parche, podemos obtener reacciones falsas positivas. Y eso se le llama el síndrome de la piel excitada o el angry back, y nos puede confundir mucho para poder decir si sí o no es secundario el contacto con el alergeno. El paciente no debe haber sido expuesto a radiación UV, sobre todo en el sitio de aplicación de la prueba, de 2 a 4 semanas previas. No están indicadas en pacientes embarazadas o que estén lactando, aunque hay un poquito de controversia en cuanto a eso, pero lo último que encontré en la literatura es que idealmente no se deberían de hacer. No deben de estar con fármacos inmunosupresores o biológicos, y los esteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina tópicos no deben de aplicarse durante 5 a 7 días previos al sitio de colocación de la prueba. Los antihistamínicos sí van a estar permitidos, las dosis bajas de esteroides de menos de 20 miligramos al día también, el uso de ciclosporina de 2 a 3 miligramos kilo día también, ya que esos no parecen interferir con los resultados. ¿Cómo vamos a aplicar las pruebas de parche? El sitio de aplicación es en la espalda alta, y la concentración que se maneja de estos alérgenos es únicamente para su aplicación en ese sitio. El área debe estar libre de vello, si es que es posible, cremas, humectantes, sustancias oleosas, todo esto previo a la aplicación de los parches. En cuanto a los alérgenos y las cámaras, vamos a ver que las pruebas deben de ser preparadas al momento, ya que si las preparamos con antelación, puede resultar en falsos negativos. Esto sobre todo porque ciertos alérgenos como los acrilatos, las fragancias y los alérgenos volátiles que se encuentran en vehículos acuosos deben de ser colocados en las cámaras y en los pacientes pues casi de manera inmediata. Y los que están en base de petrolato sí pueden estar preparados con anterioridad, desde 24 a 48 horas previas, realmente no hay problema. Y los alérgenos deben de estar preparados por cámaras, que son esas que vemos aquí, que son como unos círculos y que están pegados como a una tela adhesiva, y eso es aquí, una de las jeringas contiene algunos de los alérgenos y es donde se van colocando. Hay diferentes paneles de alérgenos, estos son los que maneja la Sociedad Americana de Dermatitis por Contacto. Ellos tienen 9 paneles en donde se incluyen una variedad de diferentes alérgenos. No vamos a entrar mucho en detalle en ellos. Y en cuanto a los que utilizamos aquí en el Centro Regional de Alergia, tenemos un panel de 33, que son los que pues, más frecuentemente se encuentran en los pacientes. En cuanto a la lectura de pruebas, vamos a tener que el día 0 se va a catalogar como el día en el que se colocan los parches. A las 48 horas se va a realizar la primera lectura, ¿ok? Y el parche se va a retirar. Ese parche ya no lo vamos a volver a colocar. Se recomienda que la lectura se haga de 15 a 30 minutos después de retirar el parche, sobre todo para permitir que los efectos que están generados por la presión continua durante ese tiempo puedan resolver y no nos confundan. Déjenme nada más quitarles esto. Y la segunda lectura se debe realizar de las 72 a las 96 horas. Y esto sobre todo porque 1/3 de los alérgenos pueden resultar negativos en la lectura de las 48 horas y pueden estar positivos en este periodo, entre las 72 a las 96 horas. Se pueden realizar además lecturas tardías a los 7 días y a los 10 días, y eso sobre todo se utilizan o se hace de rutina con metales y con corticosteroides tópicos. ¿Cuándo vamos a considerar que se realice una lectura tardía?
Esto debe considerarse sobre todo cuando tengamos una reacción temprana negativa, y esto es porque algunos alérgenos hacen o se relacionan con reacciones picotardías. Entre ellas están el sulfato de níquel, tiosulfato de sodio, oro, cloruro de paladio, dicromato de potasio, cloruro de cobalto, algunos antibióticos y colorantes. Las reacciones picotempranas se dan sobre todo con el mix de Tiuram, el Carbamix y el bálsamo de Perú, y las reacciones irritativas se presentan en las primeras 48 horas y para las 96 horas estas ya resuelven. Por lo que la tercera visita va a ser bastante importante para nosotros poder ayudar a determinar si efectivamente esa reacción es de tipo alérgica o irritativa. Esta es la manera en que se interpretan los resultados de las pruebas de parche. Vamos a ver en el primer cuadro. Okay, no funciona mucho más, pero en el primer cuadro vamos a ver que no encontramos ningún tipo de reacción, por lo que podemos inferir o interpretar que es una prueba negativa. En la segunda podemos ver algo de eritema muy discreto, por lo que se mantiene con una interpretación que es dudosa. En esta tercera podemos ver algo de eritema, algunas infiltración, pápulas, y se considera como débilmente positiva. En el caso que veamos son eritema, infiltración, pápulas, incluso posibles vesículas, la vamos a catalogar como fuertemente positiva. Y cuando veamos un eritema bastante intenso con pápulas, vesículas que coalescen o incluso ampollas, es una prueba que se determina como extremadamente positiva. Y en este caso, donde podemos llegar a apreciar algo de eritema, por la morfología que tiene, se consideraría una reacción irritativa de diferentes tipos y únicamente quedaría como irritativa. Algunas complicaciones que se pueden establecer con las pruebas de parche, se deben a errores en la ejecución de la aplicación, ya sea por una concentración muy alta de los alergenos o de la sustancia a probar, y la duración prolongada de la prueba, que puede generar prurito, irritación, incluso hiperpigmentación, hipopigmentación, infecciones cutáneas, reacciones persistentes, incluso hay riesgo de sensibilización en caso de que sean pacientes que únicamente tienen dermatitis por contacto irritativa, y anafilaxia. En cuanto al tratamiento, ya es lo último. La identificación del alérgeno va a ser lo más importante, ya sea el alérgeno o el irritante, y además evitar la exposición por completo de ella. Podemos echar mano de esteroides tópicos, emolientes. Los dermatólogos pueden apoyarnos con la fototerapia, retinoides orales o los inmunosupresores. Y también se puede llegar a utilizar de última instancia cuando el paciente no pueda retirar de su rutina el contacto con cierto alergeno, como aquellos que se dedican exclusivamente a alguna ocupación. Aquí sí idealmente se tendría que utilizar un equipo de protección. En cuanto al tratamiento, la piedra angular, como dijimos, va a ser evitar el alérgeno o el irritante. Y a pesar de que lo hayamos identificado, puede ser a veces difícil evitarlo por completo, ya que estos se encuentran pues, en una variedad de productos. Y podemos echar mano de algunas aplicaciones que ya están en celulares, incluso que podemos encontrar páginas web, en donde podemos ingresar nosotros el producto y ahí nos arroja todos los alérgenos que contiene, y de esta manera podemos estar un poco más tranquilos de si el producto que está utilizando nuestro paciente tiene o no tiene el alérgeno al que está sensibilizado o el irritante. También tenemos el uso de emolientes, sobre todo se recomiendan aquellos libres de fragancia, limpiadores gentiles para el baño que también no tengan alérgenos y que no tengan fragancia. Se recomienda baño con agua templada, evitar el tallado de la piel, como en el caso de los pacientes de dermatitis atópica, evitar el trabajo húmedo y el uso de equipo de protección únicamente en casos especiales. En cuanto a los fármacos tópicos de primera línea, encontramos a los corticosteroides, sobre todo para el manejo de cuadros agudos y crónicos. Tenemos a los de clase 2 y 3, podemos utilizar furato de mometasona o betametasona, y en caso de que no veamos mejoría con este tipo de medicamentos, debemos de sospechar incluso que pueda haber alergia a un corticosteroide tópico. El uso crónico de algunos esteroides en palmas y plantas de los pies afectados pueden llegar a inducir atrofia, por lo que una opción por la que podemos optar es por los inhibidores de la calcineurina, como tacrolimus o pimecrolimus, y para las zonas de piel delgada, ya sea áreas intertriginosas, cara, párpados, también se pueden utilizar el tacrolimus o el pimecrolimus, sobre todo como tratamiento de mantenimiento posterior al uso de los esteroides. Para casos agudos y graves, con edema significativo, podemos llegar a utilizar un curso corto con esteroides de 40 miligramos al día con una disminución gradual por 14 días.
En cuanto a los antihistamínicos, realmente no se demuestra que sean útiles para el tratamiento de esta patología y sobre todo para el prurito intenso. Se pudiesen utilizar los antihistamínicos de primera generación únicamente por su efecto sedante para que el paciente pueda descansar por la noche, sobre todo cuando las lesiones están un poco más exacerbadas. En casos refractarios, utilizar la fototerapia, PUVA, con solarenos, retinoides sistémicos. Realmente los agentes inmunosupresores como la azatioprina, la ciclosporina o el micofenolato de mofetilo son raramente utilizados en la dermatitis por contacto alérgica crónica y hay evidencia emergente acerca del uso de algunos biológicos, sobre todo para dupilumab, en la dermatitis por contacto alérgica. Sin embargo, realmente los estudios no han llegado a concluir que haya una indicación precisa para utilizarse en este entorno. Y como conclusiones personales, la dermatitis por contacto pues, es una enfermedad inflamatoria crónica prevalente y que debe sospecharse en aquellos pacientes que presentan lesiones eczematosas que no mejoran tras el tratamiento convencional. La historia clínica detallada y una exploración física minuciosa pues, nos va a brindar mucha información acerca del posible agente causal. El gold standard para hacer el diagnóstico son las pruebas de parche y pues tras la identificación del alérgeno o el irritante debemos educar a nuestro paciente para poder que éste evite el contacto con los mismos, ya que ese es el primer paso para evitar la cronificación de esta enfermedad. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.